Hola, soy Gabriel Pauliski de la Comisión H y hago este examen con Eduardo Zúñiga. Bueno, yo voy a hablar de la línea de tiempo de la pedagogía y voy a arrancar hablando desde la Edad Media, del siglo V hasta el siglo XV. Entre estos siglos existía una obediencia ciega que estaba basada en el orden religioso, en donde se castigaban los comportamientos que no estuviesen permitidos. Esto quiere decir que en este tiempo todo se basaba bajo las órdenes de la iglesia. En cuanto a lo educativo, las funciones educativas estaban ligadas a la familia y pertenecían al ámbito de lo privado. Las familias eran las encargadas de educar a los niños. Ahora hablando del siglo XVI y el siglo XVII, se infantiliza al niño y se le da una característica, se le da una estructura y una función del saber. Esto quiere decir que al niño se le dan características que son propias de la infancia. Es decir, se empieza a infantilizar al niño. Se comienza a hablar de la pedagogía nacional en función de los estados y transmisión de los saberes escolares. Esto quiere decir que la pedagogía se empieza a introducir en distintos países y ya se empieza a hablar de la pedagogía en la escuela. Y un dato muy relevante que pasa entre estos siglos, de 17 y 18, es que, no, 16 y 17, perdón, es que la pedagogía es considerada una disciplina que está vinculada al cuidado de los niños. Esto es muy importante ya que a medida que vamos avanzando en la línea de tiempo, vamos viendo el avance de la pedagogía. Pasando al siglo XVII y XVIII, Dussel y Caruso adaptan a la pedagogía como arte y ciencia para la educación del niño. Esto es muy importante ya que, como mencioné en el siglo anterior, vinculaban veían a la pedagogía como una disciplina que estaba vinculada al cuidado de los niños, y acá ya entre el siglo XVII y el siglo XVIII, Dussel y Caruso lo adaptan y ya meten a la pedagogía como una arte y ciencia que está vinculada a la educación de los niños. O sea, pasa de ser un cuidado a educación. Y otro dato muy importante de estos siglos, que es donde que se conforman los estados-nación y inicia el sistema educativo formal, que es el que hoy conocemos como nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y el nivel superior. En el siglo XIX surge la pedagogía latinoamericana en respuesta a la colonialidad. Esta pedagogía surge en denuncia a las prácticas educativas que querían introducir los colonizadores. Aparece la pedagogía moderna como un cuerpo de saberes que están relacionados con los niños, en donde la educación del cuerpo y de la conciencia adquiere una centralidad, y la pedagogía va a definir cómo se debe hacer, cómo se debe educar el cuerpo de un niño y cómo se debe educar la conciencia del niño. Y otro dato muy importante que es del siglo XIX es que inicia la escuela moderna organizada bajo sistemas educativos, organizada con sistemas educativos bajo la custodia estatal, que es lo que hoy conocemos como el sistema educativo de educación pública, como las escuelas públicas o universidades públicas. Pasando al siglo XX, hay muchos protagonistas que aportan sus ideas a lo que es la educación y la pedagogía. Voy a arrancar hablando de Pasillas, el cual él optimiza las prácticas educativas y él dice que la educación aporta a la construcción de un sujeto social. Ahora, hablando de Furlan, él dice que el objeto de estudio de la pedagogía son las intervenciones que son reconocidas como prácticas. Brunner también aporta una idea a la pedagogía y dice que la pedagogía pone al sujeto en contacto con la cultura. Y acá vuelve a aparecer Dussel y Caruso, los cuales vuelven a hablar de la educación, de la conciencia y del cuerpo, y le dan reconocimiento del carácter científico y sistemático a la pedagogía.
En resumen de estos. En resumen de este siglo, la pedagogía busca explicar la finalidad de los múltiples hechos de la educación, la enseñanza y del aprendizaje, y se centraliza en el proceso de humanización del sujeto, en lo que es educar al sujeto. Luego, dice que la pedagogía funciona como una reflexión acerca de la actividad que se ocupa de la educación en la escuela y también en la familia. Esto quiere decir que, bueno, como hablé de la Edad Media, del siglo V al siglo XV, que la familia se ocupaba de la educación del niño, ahora la pedagogía se ocupa de la educación del niño en la escuela y la educación en la familia también. Es decir, como el concepto de pedagogía fue avanzando a través de los años, como desde del siglo V, las enseñanzas y lo educativo estaba vinculado a la familia, y la pedagogía como se va introduciendo a medida que van pasando los años, y ahora la pedagogía se va a encargar de educar a los niños en una escuela y también a la familia. Ya llegando al siglo XXI, la pedagogía se establece como una ciencia autónoma que se preocupa por la formación integral de la persona, es decir, formar integralmente a la persona, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, o ya, como dijimos antes, también se preocupa por la educación en la familia. Pasando en el año 2002, la pedagogía se toma como una práctica explicativa y argumentativa. Y llegando al 2003, la pedagogía se toma como una construcción social, es decir, depende de la sociedad donde vivas y de la cultura, la pedagogía te va a ir guiando, depende de la sociedad o en la cultura donde te estés desarrollando. Bueno, y a modo de cierre, la pedagogía hoy es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas de enseñanza y educación, especialmente la infantil, que es la educación de los niños. Bueno, y esta fue la explicación de la línea de tiempo de la pedagogía.